En primer lugar, quería pedir disculpas por no haber podido asistir físicamente a Bilbao, que tanto le quiero yo. Tengo toda mi familia allí, así que tenía especial ilusión por este evento, pero debido a las circunstancias de ayer, pues me ha sido imposible ir hasta allí. Espero poder tener la oportunidad en otro momento. Pero en cualquier caso, no quería dejar pasar, pues, estar aquí con vosotros para haceros, pues, un overview de cuál es la situación actual respecto a la ética en la inteligencia artificial y el impacto social sobre estas tecnologías. Yo llevo más de 15 años hablando sobre estos temas, sobre ética e impacto social de la inteligencia artificial, y la verdad es que en estos últimos años, a raíz de ChatGPT, sí que hemos visto, pues, un avance exponencial en todas estas cuestiones. Me gustaría comentar, no voy a ahondar, como suelo hacer en otras ocasiones, en cuáles son las claves de la ética en la inteligencia artificial. Sí creo que es muy relevante en este momento en el que nos encontramos, comentar un poco el panorama actual. Más que nada para que todos los que estáis aquí, pues, sepáis tanto en qué momento nos encontramos respecto a ética y regulación, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Yo, además de ser presidenta y fundadora del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, Odiseya, también estoy en varios soy miembro de varios foros internacionales, en comités de ética e inteligencia artificial y también de gobernanza e inteligencia artificial, específicamente en el World Economic Forum y en la UNESCO, entre otros organismos. Y entonces tengo un conocimiento, pues, bastante claro respecto a cuáles son, la situación internacional en estos ámbitos. Y luego también, a nivel nacional, estoy actualmente estoy trabajando con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en un contrato que estamos haciendo con ellos, a través de un contrato público, para hacer el desarrollo del sandbox regulatorio en inteligencia artificial, ayudar a la creación de la Agencia de Supervisión de Algoritmos, que, como sabéis, está, pues, en La Coruña. Y también ayudar en la configuración del Sello Nacional de Confianza en Inteligencia Artificial. Entonces, bueno, como os decía, os voy a hacer, como en mis 20 minutos, pues voy a hacer un overview de todo esto para que todos tengáis muy claro en qué momento nos encontramos a este respecto. Es cierto, como os decía al principio, que ha habido un antes y un después dentro del impacto de ChatGPT. ¿Por qué? ¿Qué veíamos en las conferencias que daba a nivel internacional también antes de ChatGPT y lo que veo como después de este momento? Pues sí, en estas conferencias o en estas reuniones, antes de ChatGPT, a nivel de... A nivel internacional, también estaban muchos foros. En todos estos foros, pues la verdad es que se teorizaba mucho. Empezamos a hablar sobre ética, inteligencia artificial, sobre impacto social, pero se veía todavía como todavía muy en pañales, como si dijéramos. Sí que se veía mucho prejuicio en torno a estas tecnologías, pues respecto al público en general, incluso no solamente público en general, sino hablabas con CEOs de grandes empresas y todavía, pues, incluso estos CEOs tenían bastantes prejuicios respecto a qué era esta tecnología. Empezaba a ponerse de moda, se empezaba a ver que si ponías tu palabra IA después de tu producto, pues parecía que lo vendías mejor y más rápido. Entonces sí que se veía que empezaba a ser, como ellos lo veían, como una moda. Entonces sí que se empezaba a ver cierto, pues, interés en hacer perdón, empezaba a haber cierto interés en, pues, hacer seguimientos de esta tecnología. Pero era curioso, yo estaba en contacto con muchas consultorías y algunas de estas consultorías me comentaban que les habían llamado de otras empresas, de grandes empresas, y les decían que a ver si les podían ayudar a meter eso de que era de inteligencia artificial dentro de su empresa, pero cuando le preguntaban para qué, la empresa decía, no lo sé. Pues no lo sé, yo solo sé que lo tengo que tener, pero no me queda claro ni para qué, ni sé si tengo los datos suficientes, ni sé si voy a ser eficiente usando esas herramientas de inteligencia artificial, pero sé que tengo que empezar a pensar en tenerlo. Y había otra cuestión que se planteaban estos directivos, os lo digo
digo de primera mano, con grandes directivos del IBEX. Ellos mismos comentaban, cuando yo les empezaba a hablar de esa necesidad de empezar a poner ética desde el diseño en el desarrollo o uso de esos algoritmos de inteligencia artificial, lo que ellos comentaban es, no, ¿cómo vamos a nosotros, si nosotros empezamos a poner esas medidas éticas, empezamos a pensar en esas medidas éticas a la vez que impulsamos la tecnología, lo que va a suponer todo esto es un freno en mi implementación de IA? Entonces, había todavía más prejuicios en torno a el uso de estas medidas para estas medidas preventivas para la hora de usar o desarrollar estos algoritmos de inteligencia artificial. A nivel social, como os decía, mucho prejuicio en torno a la ciencia ficción, mucho prejuicio en torno a qué es en realidad estos sistemas de inteligencia artificial, asociación de la palabra inteligencia artificial a robot y a robot humanoide, todavía pues no se tenía muy claro ninguna de estas cuestiones. ¿Qué es lo que ocurre después de ChatGPT? Se empieza a democratizar el conocimiento sobre la inteligencia artificial a nivel empresarial, desde luego, y a nivel social, obviamente, también, poco a poco, pero también. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre porque ChatGPT comparte las tres leyes que tiene que tener o las tres normas, las tres características que tiene que tener cualquier sistema cualquier tecnología para que tenga una implementación, un alto impacto a nivel mundial, que sea barata. ChatGPT pues tenía una versión gratuita bastante potente, fácil de usar, teníamos interacción y tenemos interacción en lenguaje natural, es decir, cualquier persona sin tener un conocimiento de programación puede acceder a este tipo de herramientas. Y además es útil y se vio la utilidad, por mucho que se comente, y obviamente ChatGPT, la IA, no es para todo, pero sí para determinadas circunstancias, pues sí que se está viendo que tiene una utilidad tremenda. Estas tres características, como veis, lo comparte Internet, lo comparten los teléfonos móviles, lo comparten, porque tenemos también baratos, y con hay smartphones con acceso con bastantes buenas características, lo comparten las redes sociales y lo comparten todos, no lo compartía el metaverso, si recordáis pues ese momento que tuvimos de metaverso, y sí lo comparte ChatGPT. Entonces, bueno, pues ha cumplido estas tres, se ha democratizado el uso de la inteligencia artificial, tendemos al no code, es decir, no hace falta códigos, no hace falta saber programar para poder usar una herramienta de inteligencia artificial. Cualquiera de vosotros, sin tener ningún tipo de conocimiento, solamente con el uso de vuestro lenguaje natural, pues podéis hacer esa interrelación. Una pyme, una startup, sin tener en su equipo ningún tipo de programador, puede usar estas herramientas y puede optimizar muchísimo su trabajo. Obviamente, esto es como Google. Si te haces un cursillo, aunque sea básico, pues vas a saber hacer mejor prompts, vas a saber interactuar mejor, pero a nivel de usuario, y si empiezas tú mismo a querer hacer esa interacción, se puede hacer perfectamente. Y esta es una de las grandes ventajas. ¿Qué es lo que ha producido esta cuestión? Pues que tengamos todos un mayor conocimiento, empieza a haber mucha más formación en torno a nivel estratégico sobre el uso de la inteligencia artificial, y ha empezado a generarse, gracias a ese mayor nivel de información y de educación, pues una mayor confianza, tanto a nivel de empresas como a nivel de organismos públicos y privados, y como a nivel de la sociedad en general. He dicho una mayor confianza y no he dicho una total confianza, que todavía queda bastante para que vayamos a ese punto, si es que alguna vez se llega. Pero si os digo una cosa, ¿quién de vosotros tiene 100% confianza en las personas? También, lo que intento también es decir que yo creo que no debemos de ir a la idea romántica de las personas de que nosotros pues somos los más perfectos y las máquinas pues no lo son en absoluto, sino que yo creo que la confluencia entre hombre y máquina son los que va a conseguir pues un nivel muy alto de evolución en el propio ser humano. Aquí estoy diciendo a la confluencia en tener a la máquina como un complemento para que el ser humano pueda extraer todo el potencial que tiene.
Bueno, voy a entrar ya en este panorama internacional respecto a la ética y la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que está pasando? Se está viendo cómo grandes, o esto ya ha pasado hace unos cuantos años, hemos empezado a ver cómo hay pues, grandes organismos internacionales, el Parlamento Europeo, la UNESCO, también el World Economic Forum, la ONU, muchos organismos a nivel internacional han empezado a sacar códigos éticos internacionales en inteligencia artificial. Todos estos códigos éticos internacionales en inteligencia artificial comparten unos mismos principios. Algunos de ellos, pues ya seguro que muchos de vosotros los conocéis. Yo creo que se ha hablado también anteriormente relativo a los sesgos, la no discriminación. Al final, a mí me gusta ser muy básica en las explicaciones, con qué trabaja esta herramienta, con qué se entrena, con datos. Al final, la mayor parte de estos datos, en muchos de los datos de entrenamiento, son datos personales que se extraen pues, de nuestras propias bases de datos, datos que nosotros generamos y por lo tanto el ser humano ha sido pues, ha tenido muchos sesgos a lo largo de toda su historia. ¿Qué es lo que pasa si esto se lo damos a una máquina para entrenarla? Al final se amplifican los sesgos y si tú le tienes sin supervisión a la máquina y aplicas directamente los sesgos, pues tenemos un problema. Pero bueno, a este respecto, os diré simplemente respecto a este tema de sesgos, es que al haber tanta concienciación a nivel internacional, es como el primer principio de la ética de la inteligencia artificial sobre el que se ha volcado más personas en la investigación. ¿Cuál es el resultado? Que actualmente tenemos bastantes herramientas, incluso open source, es decir, de libre acceso, para borrar estos variables de sexo, raza, condición social de los datos y entrenar correctamente al algoritmo. También hoy en día, pues sabemos respecto a supervisión humana y otro tipo de explicabilidad, otro tipo de transparencia, todos estos principios que comparten también todos estos grandes organismos internacionales, pues ya se están desarrollando distintos tipos de herramientas para conseguir resolverlos. Y otros que, por ejemplo, el tema de la explicabilidad, que todavía no tiene, todavía pues está en fase de investigación, también se está, pues estamos como seres humanos yendo a otro tipo de medidas, por ejemplo, que al final se usen solamente los sistemas de inteligencia artificial para determinadas acciones en la toma de decisiones, pero no queramos usar pues las decisiones de los algoritmos, es decir, no queramos usar directamente las decisiones de los algoritmos. Es decir, a nivel internacional, con toda esta concienciación que se está produciendo a nivel internacional al respecto, que ha sido trasladada directamente a las distintas empresas, sí que se tiene cada vez más una constancia bastante clara respecto a esa necesidad de limpiar los datos, de ser transparente, de no usar algoritmos no explicables para toma de decisiones importantes, más que nada porque no se le puede exigir responsabilidades y otra serie de cuestiones. Entonces, parece que estos principios éticos, acuerdo internacional en la base de todos estos principios éticos que hacemos, trasladarlo directamente a los códigos, códigos éticos en inteligencia artificial de las empresas. Y incluso el gobierno vasco, yo estuve también colaborando con, con, eh, vosotros, con el gobierno vasco, con Bike, para hacer el código ético, el código ético que tenéis allí para implementar. Y también ese código tiene los mismos principios éticos internacionales. Obviamente, cada casuística, cada región tiene sus particularidades y luego sobre esa base, cada región tiene que pues, ver a ver qué sector conviene pues, incidir más para tener pues, un código eficiente y efectivo. ¿Qué es lo que ha pasado con estos principios éticos? Em, resulta que los principios éticos, como muchos de vosotros sabéis también, pues es ética y es de cumplimiento optativo. Entonces, aunque, como os decía, y trabajo con muchísimas empresas y con distintos organismos, cada vez son más los organismos que acogen, no solamente acogen estos códigos, sino que ya están implementando distintas medidas para hacerlos para hacerlos efectivos desde el diseño y también con modelos de gobernanza incluidos. Pues
independientemente de esto, es algo optativo la ética. Entonces, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha querido hacer a nivel europeo? También he estado involucrada en este periodo que hemos tenido de trabajo con la Secretaría de Estado en las interacciones con la Comisión Europea a la vez que se ha ido haciendo o fraguando el borrador de la regulación en inteligencia artificial, que hoy ya, pues como sabéis, ya se publicó el 2 de agosto del año pasado y será pues efectivo para algoritmos de alto riesgo el 2 de agosto de 2026. Empezará a tener obligatoriedad de cumplimiento para algoritmos de alto riesgo. ¿Qué es lo que hace la Unión Europea? Obviamente, estas personas que querían hacer esta regulación veían como todo, como ve el mundo entero, sobre todo después de esa conciliación masiva que fue ChatGPT, que el uso de la IA en la actualidad no es una opción. Al final la IA es una herramienta que gestiona datos y estamos rodeados de datos por todas partes. En un futuro va a ser incluso más. Producimos muchísimas cantidades de datos. Nosotros como seres humanos no somos capaces de gestionar eficientemente con nuestros cerebros finitos pues todas estas datos que tenemos a nuestro alrededor, y tal y como hemos hecho a lo largo de la historia, inventamos una herramienta o desarrollamos una herramienta para que nos ayude en el mundo en el que vivimos. Y hoy en día esa herramienta es la inteligencia artificial, nos ayuda a gestionar de manera eficiente los datos. Entonces, el decir voy a usarlo o no, no es una opción. De hecho, no sería ético no usarlo porque puede ayudarnos a resolver grandísimos problemas que tenemos en la actualidad. Pero también tenemos claro que no queremos que se vea afectado pues los derechos fundamentales de las personas. Y eso también es importante. En un momento de evolución tan tremendo en el que las empresas tienen claro que tienen que invertir en inteligencia artificial, hay veces que se olvida esta parte ética. Y entonces este recordatorio a mí me parece muy importante. Pero también, también me preocupaba que se hiciera bien, que se hiciera correctamente. Y esta corrección se basa también en hacerlo tal y como se ha hecho, tal y como lo ha hecho la Unión Europea. Es decir, aplicado sobre los casos de uso, es decir, sobre el riesgo. Es decir, yo solamente voy a poner un límite legal a aquellos algoritmos de inteligencia artificial cuyo impacto realmente suponga un problema para los derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, el que un juez no podrá delegar la decisión en la máquina para juzgar a una persona y que se le pueda meter en la cárcel. Temas de infraestructuras críticas, por ejemplo, esto de la electricidad que hemos visto. Por ejemplo, el que un doctor pueda ayudarse de un sistema de IA para dar un diagnóstico, pero no cargarle con la responsabilidad al sistema, es decir, no implementar directamente la decisión del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema, igual que las personas, podemos cometer errores. Puede haber sido mal entrenados, puede cometer errores, pero esa unión, como os decía anteriormente, entre el conocimiento, el contexto, la contextualización del médico, con esa ayuda del modelo de inteligencia artificial, puede ayudar al doctor a hacer muchísimo mejor su trabajo, puede aportar incluso transparencia a la decisión de un juez, puede ayudar pues, a hacer mejor y más eficiente nuestro sistema de pensiones. Pero obviamente la responsabilidad sigue siendo del ser humano, por lo tanto la decisión final sigue siendo del humano. Como os decía, estas cuestiones que estoy diciendo están ya bastante estudiadas a nivel internacional. Ahora estamos en la fase de implementación de las medidas con el objetivo de intentar hacerlo, pues esta implementación desde el diseño de las medidas en los algoritmos, en los sistemas de IA que usa tanto empresas como organismos públicos, que sea práctico, eficiente, rápido y simple. Es decir, que podamos seguir haciendo avanzar la tecnología, pero implementando desde el principio esta serie de medidas sin que eso suponga pues, un problema, como me decían los empresarios antes de ChatGPT. Entonces, aparte de esta ley, que ya como os decía, pues entrará en vigor actualmente, pues ahora en febrero entraban los algoritmos de prohibidos en vigor, que ya no se podía pues estar en activo los algoritmos, los sistemas de inteligencia artificial de uso prohibido, pero se empezará a ser efectivo a partir de este verano. El verano del que viene, del año que viene, se empezará ya los algoritmos de alto riesgo.
y se publicará a nivel internacional. Otras, ahora, bueno, pues ahora, dentro de nada, el AI Office, que es la Oficina General de la Unión Europea, que sobre todo gestiona modelos de inteligencia artificial generativa y de inteligencia sí, y de inteligencia artificial de propósito general, pues va a lanzar un código, distintos tipos de códigos de códigos éticos para que todas las empresas que usen inteligencia artificial generativa o inteligencia artificial de propósito general puedan usarlo para hacer pues más uso de estas herramientas sin ningún tipo de problema. Son códigos éticos muy aplicables. Aparte, pues todos sabemos, hay auditorías algorítmicas a nivel internacional, comités de ética y estrategias de gobernanza de IA en muchísimas empresas, grandes empresas. No estoy hablando de grandes empresas, pymes, también conozco bastantes que lo están haciendo, aunque todavía existe desconocimiento en este sector, en algunas de ellas. Y luego, a nivel internacional, se está llevando mucho también los sandboxes, en su mayoría sectoriales. ¿Qué son los sandboxes rápidamente? Pues los sandboxes son campos de pruebas que se hacen sobre algoritmos de inteligencia artificial, es decir, antes de su salida al mercado. Es decir, voy a probar en un entorno controlado, en una infraestructura controlada, a ver cuál es el impacto de mi algoritmo de inteligencia artificial. Voy a intentar poder poner medidas en mi algoritmo de inteligencia artificial en un entorno controlado y bajo vigilancia, y ver si antes de mi salida al mercado pues cumplo con todos los requisitos. Una vez que ya he hecho la prueba, pues los puedo liberar. Hay en automoción, sanidad, hay varias, bueno, y en otros sectores específicos hay distintos sandboxes a nivel internacional. En España, y entro aquí rápidamente en la parte de España, pues sí que hemos optado por uno más generalista. ¿Cuáles son las distintas acciones que hemos hecho para evitar problemas y para impulsar la IA, pero desde un punto de vista responsable? Pues ha habido una estrategia nacional en inteligencia artificial para impulsar la IA, pero también que marca pues, la necesidad de hacer un sello nacional en inteligencia artificial que fomente la confianza. Este sello nacional, que ya soy consciente de que se está haciendo en distintas comunidades autónomas, sellos regionales, pero acabará habiendo en un plazo que yo trabajo sobre ello, no sé decirlo todavía porque es una decisión pues que un poco política. Entonces, este sello nacional va a ser para algoritmos de no de alto riesgo, y a este respecto pues podrán optar pues cualquier tipo de empresa que tenga un algoritmo de inteligencia artificial de bajo riesgo o riesgo medio y quiera tener un sello para que diga que yo, aunque no tengo un algoritmo de alto riesgo, pues también tengo cuidado con mis datos, también tengo mis cuidados de supervisión humana, mi transparencia, y así se fomenta B2B y B2C la confianza en el mercado. Y esta es una cuestión fundamental en un mercado en el que se empieza a ganar confianza, pero como decía al principio, todavía no tenemos confianza plena. Bueno, en esta estrategia de inteligencia nacional hay muchas otras cosas, algoritmos verdes, otra serie de cuestiones. Sandbox regulatorio general para algoritmos de IA de alto riesgo. Hoy, de hecho, ahora mismo está habiendo un evento en el ministerio en el que se han reunido pues todas las empresas que han ganado, o todos los algoritmos de IA y sus empresas correspondientes que han ganado el proceso que lanzó pues el gobierno para iniciar este sandbox regulatorio, y van a estar durante 12 meses pues haciendo, bueno, vamos a estar nosotros también pues haciendo supervisión de la marcha de estos algoritmos de IA, a ver si es posible que con unas guías que hemos desarrollado, que ha desarrollado la Secretaría de Estado de IA, también en el marco de nuestro contrato, pues con esas guías aterrizadas a cada uno de los artículos de la regulación europea, son capaces las empresas de cumplir con el marco regulatorio en IA. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿O cuál es el objetivo de la Secretaría de Estado? Pues al final van a refinar esas guías, van a ver si realmente son útiles, van a hacer los cambios correspondientes y a partir de ahí las liberarán al mercado. Se espera que para principios del año que viene, o febrero más o menos del año que viene, toda España tenga a su disposición estas guías prácticas para el uso responsable de la inteligencia artificial
principalmente para alto riesgo. Entonces se espera que esto lo que dé sea una uniformidad para las distintas medidas para implementar en cada uno de los artículos de la regulación que tú tengas que aplicar a tu caso correspondiente. Entonces, bueno, en eso doy un mensaje de tranquilidad de que en un periodo de tiempo, pues relativamente breve, pues toda España tendrá a su disposición estas guías, ya que además están pues refrendadas por la Comisión Europea. Tendremos, como os decía, el sello nacional, la Agencia de Supervisión de Algoritmos, que ya está en funcionamiento, está para estos algoritmos de inteligencia artificial de uso prohibido. Es decir, está librando ya bueno, está quitando o supervisando es que en España haya pues, algoritmos de inteligencia artificial de uso prohibido. Tenemos empresas con mayor concienciación, principalmente grandes y medianas, como os decía, a nivel pequeño todavía y a nivel pyme todavía queda bastante ayuda, debería haber por parte de la administración pública, debería haber mucha más ayuda a las startups y a las pymes. Y luego ya finalmente para comentar qué es las cosas que nos queda por hacer en este sentido. Todo esto que os he contado es muy bonito, pero es muy complejo. Entonces, aquí cada empresa y cada organismo público y privado tiene su casuística específica. Todos tenemos claro lo que os decía, hay que impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial. No es una opción, esto es una grandísima posibilidad, la IA abre grandísimas posibilidades y más la IA generativa a que haya al emprendimiento. Es como una posibilidad tremenda para que cualquier persona de cualquier sector pueda empezar a emprender. Y es muy importante que por parte de los distintos gobiernos, también los distintos gobiernos regionales, se haga formación específica para que no teman la regulación que hay, porque desde el gobierno central se están haciendo medidas, el gobierno regional también las tiene que hacer, pero la idea de todos es facilitar para que cualquier persona pueda hacer uso de esta tremenda tecnología que va a ser muy útil para la humanidad. Se están promoviendo estrategias de gobernanza de IA adaptadas a cada caso y se debe hacer pero se debe hacer mucha mayor uso para previsión de impactos negativos. Ahora ya sabemos los que hay que intentar prever, eso es algo que nos falta en España, se ha visto claramente, parece que seguimos en el día a día, yo creo que hay que empezar a usar estas herramientas para intentar prever y hacer estrategias en el caso de que se caiga la red eléctrica, en el caso de que pase cualquier cosa, vamos a hacer uso de estas herramientas para montar estrategias de freno o de impacto sobre posibles casuísticas que nos puedan pasar. No debemos vivir solamente en el presente y a los hechos me remito. Hay que intentar hacer justo junto con estas herramientas de IA, que podemos usarlas también para eso, pues eh, pues, eh, predicciones para intentar hacer estrategias y aplicarlas una vez que pasen. Espero que no pase, pero si pasa, ser más ágiles pues en las acciones para poder reconstruir. Y luego, bueno, hay otra cosa muy importante. Esto ya lo estamos trabajando a nivel internacional. No olvidar el impacto sobre los colectivos vulnerables. Al final se entrena con datos muy generales de toda la población. Hay colectivos vulnerables que si no tenemos cuidado con ellos, personas con discapacidad o personas de otros entornos, pues pueden verse perjudicados. Aumentar la concienciación social, mayor educación interdisciplinar y a todas las edades. La IA no es solo para los jóvenes, las personas mayores también tienen derecho a tener conocimiento básico sobre estas tecnologías porque le va a impactar. Porque les impacta hasta cuando ven en cualquier plataforma de televisión en su toma de decisiones. Y esto desde los distintos gobiernos regionales, aparte del gobierno central, también tiene que haber debería haber una mayor concienciación, una mayor pues, campaña educativa al respecto, porque si no hay un de que pueda haber manipulación. Y esto es respecto de las empresas, no de la IA, sino de las empresas o de los organismos públicos sobre la población. Y esto es algo que me preocupa mucho y creo que se debería trabajar mucho. En cualquier caso, pues también debemos usar pues, la inteligencia artificial para promover el bien social y el momento para actuar es ahora y esto es un trabajo de todos, así que invito a todas independientemente del sector en el que os encontréis y a trabajar juntos para conseguir pues, un futuro mejor con IA. Gracias.